Bien, y ahora vamos a ver, aunque lo hemos mencionado al principio, vamos a ver un poco más detalle qué es cada uno de los elementos. Y en este caso vamos a empezar con los ejes y las líneas de división. Los ejes son las líneas sobre las cuales se sustenta el gráfico. La mayoría de los gráficos poseen un eje horizontal, llamado también eje de categorías o eje X, y un eje vertical o eje de valores, denominado también eje Y. Los gráficos en 3 dimensiones, además, presentan un tercer eje que marca la profundidad y recibe el nombre de eje de series o Z. Los ejes verticales presentan los valores numéricos en una escala que se distribuye de manera uniforme, por ejemplo, 100, 200. Cuando se crea un gráfico, Excel, por defecto, determina los valores de los ejes de acuerdo con los datos que se encuentran en la tabla de origen. Sin embargo, puede suceder que, en algunos casos, esta escala no refleje adecuadamente la información que queremos mostrar, y entonces es posible modificarla para espaciar intervalos mayores o menores, que se ajusten mejor a nuestras necesidades. Los ejes horizontales muestran los textos de las categorías, por ejemplo, enero, febrero, marzo, tal. Excel utiliza estos dos ejes como marco de referencia para la creación de los gráficos, pero también permite ocultarlos. Para ello hacemos clic en el botoncito del signo más situado junto al gráfico y desactivamos la casilla de ejes. Y tenemos aquí nuestros dos ejes, el eje de categorías o eje X y el eje de los valores o eje Y. Líneas de división. Las líneas de división son útiles cuando queremos precisar en el área de trazado la intersección con los ejes de categorías o los valores de la serie, o mostrar el gráfico en un plano cartesiano. Son una guía para la lectura del gráfico. Estas líneas parten desde cada uno de los ejes y llegan a su extremo opuesto pasando por el interior del gráfico. Se desprenden dos tipos de líneas de división, las verticales y las horizontales, con las cuales se pueden formar una cuadrícula en el área del gráfico. Para ambos tipos existen líneas principales y secundarias. Para activar o no las líneas de división hay que pulsar en el botón más situado junto al gráfico. Aquí tenemos el gráfico y aquí tenemos las líneas de división. Como veis, forman una cuadrícula. Para poder modificarlas, pues le damos al botón más y ahí podemos, en la parte de las líneas de la cuadrícula, pulsando en esta flechita nos saldría este otro cuadro de opciones y podemos seleccionar, en este caso están seleccionadas las horizontales principales y las verticales principales, aunque también podríamos haber optado por las subordinadas, tanto verticales como horizontales, si nos hubieran salido aquí más líneas, ¿vale? Formando una cuadrícula más fina y señalando pues valores intermedios. ¿Cómo se personalizan los ejes y las líneas? Pues los ejes y las líneas que componen el área del gráfico son personalizables de tal forma que no solo podremos elegir entre mostrarlas o no, sino también modificar su apariencia. Para eso seleccionamos con doble clic sobre un eje o sobre una línea y se abrirá un panel a la derecha de la ventana donde se muestran las opciones para la configuración de estos elementos. En la zona superior de esa pantalla vemos dos botones, uno con forma de bote de pintura denominado relleno y línea y otro con forma de pentágono denominado efectos. Cada uno de estos
permite realizar distintas modificaciones. El primer botón brinda la posibilidad de colorear rellenos y líneas, mientras que el segundo permite aplicar efectos tales como sombras, iluminación y bordes suaves. Dependiendo del tipo de gráfico seleccionado, variarán las opciones disponibles para los ejes y las líneas de cuadrícula. Al modificar valores en este panel, se mostrarán los resultados sobre el gráfico. Vamos a verlo. Aquí tenemos nuestro gráfico de líneas y hemos hecho doble clic sobre las líneas de división. Lo podemos apreciar aquí porque aparecen los pequeños manejadores y nos aparece esta pantallita a la derecha de la ventana de nuestra pantalla de Excel, que tiene, como hemos dicho, dos grupos de opciones. El primero que aparece con este icono del bote de pintura que sirve para colorear, aplicar transparencia, pues aumentar o disminuir el grosor, en fin, aquí hay un montón de opciones sobre las líneas. Y después en el otro, en el que tiene forma de pentágono, pues podemos aplicar efectos como son sombras, como son iluminaciones o bordes suaves. Rótulos y leyendas. Los rótulos y las leyendas permiten mejorar la interpretación de los datos en los gráficos y que se pueden independizar de los datos de la tabla que le dan origen. Sabemos que los gráficos poseen un eje horizontal, categorías, y un eje vertical, valores, que delimitan el área del gráfico. Estos ejes, además de los nombres de las categorías y valores de las series que aparecen de manera automática, pueden tener rótulos. También están las leyendas, que identifican cada una de las series graficadas y se presentan de manera automática. Podemos configurar los rótulos de cada eje y las leyendas según nuestras necesidades. Los rótulos son los títulos que podemos agregar en cada uno de los ejes de un gráfico. La utilidad de aplicar estos títulos es que podemos identificar a simple vista y de manera rápida lo que estamos representando en cada eje, sin necesidad de recurrir a la tabla que contiene los datos de origen. Si bien estas etiquetas son opcionales, es aconsejable siempre rotular el eje vertical, donde se ubican los valores numéricos, cantidades, monedas, etc., para lograr una interpretación exacta de la información. Por ejemplo, si en el eje de valores aparecen cantidades, podemos dejar lugar a muchas interpretaciones. Para evitar esto, colocamos el título correspondiente, ya sean, por ejemplo, toneladas o edades o número de habitantes o kilómetros, en fin. Para activar la visualización de los rótulos de los ejes, debemos seleccionar primero el gráfico, pulsar en la ficha Diseño y desplegar las opciones de agregar elemento de gráfico, situarnos en la categoría Títulos de ejes y activar el deseado. Posteriormente hacemos clic dentro de los rótulos para entrar en el modo de edición y así poder escribir un texto específico. Como hemos dicho, nos vamos a la ficha Diseño, al botón Agregar elementos de gráfico, seleccionamos en este caso Títulos del eje y podemos seleccionar el horizontal y el vertical. Y una vez que hayamos seleccionado el eje, bien, pues nos aparecerá una etiqueta de texto en la que tendremos que entrar con doble clic y modificar, en este caso, el texto que por defecto es título del eje.
También, como no, podemos utilizar el botón más que aparece cuando entramos en el gráfico y seleccionar las casillas que nos interesan. Lo tenemos aquí. Tenemos nuestro gráfico, en este caso de columnas, y pulsamos el signo más y dentro pues podemos seleccionar de los elementos del gráfico, en este caso títulos del eje. Leyenda. Las leyendas son los títulos que posee cada serie, ya lo hemos dicho anteriormente. Se distinguen en el gráfico con un color coincidente con el color de las series y su respectivo nombre, introducido en los encabezados de la tabla que contiene los datos de origen. Es útil aplicar leyendas cuando tenemos más de una serie, porque éstas nos permiten identificarlas rápidamente en el gráfico y asociarlas con su respectivo nombre sin depender de la tabla de datos. Lo tenemos aquí. Aquí tenemos nuestro gráfico, en este caso era de columnas apiladas, y aquí tenemos la leyenda, que nos dice el nombre de la serie y un cuadradito con el color para identificar la serie de las series de que consta el gráfico. Configurar la leyenda y los rótulos. Pues una vez que insertamos un gráfico, la leyenda aparece de forma automática. Podemos desactivarla, cambiar su ubicación, aplicarle bordes y rellenos, modificar el tipo y el tamaño de la fuente, entre otras opciones. Para personalizar las características de la leyenda, hacemos un clic sobre algún sector del gráfico y cuando aparecen las herramientas de gráficos en la cinta de opciones, pulsamos la ficha diseño. Dentro del grupo diseño de gráficos encontramos el botón agregar elemento de gráfico. Al presionarlo aparece una lista con las distintas opciones que podemos usar para configurar la leyenda. Ninguno, mostrar leyenda a la derecha, mostrar leyenda a la parte superior, mostrar leyenda a la izquierda, a la parte inferior, superponer la DD, en fin. También es posible realizar estas tareas con el botoncito más que aparece junto al gráfico. Tenemos las dos opciones. Utilizando la cinta de opciones de diseño, agregar elemento de gráfico, en este caso leyenda, aquí tenemos las distintas opciones de quitar leyenda, ponerla a la derecha, veis aquí aparece un pequeño croquis, la leyenda a la derecha, la leyenda arriba, la leyenda a la izquierda, la leyenda abajo. Y también, como no, podemos utilizar nuestro ya famoso botoncito más, en el que dentro de la opción leyenda nos aparecen las mismas posibilidades que teníamos utilizando la cinta de opciones. Gráficos dinámicos. Al igual que sus homólogas tablas dinámicas, los gráficos dinámicos tienen características comunes. Son interactivos, es decir, sus valores cambian en función de las variables que introduzcamos y de la estructura de filas o columnas y de los valores. Se crean exclusivamente a partir de una tabla dinámica, siempre de una tabla dinámica, y dependen, como no, de estas. Lo tenemos aquí, a la izquierda, en la figura 26, tenemos un gráfico dinámico. A la derecha un gráfico convencional. Se aprecia fácilmente la diferencia. Aquí en la figura 26 aparecen los botones propios de filtro de una tabla dinámica. ¿Veis? Incluso está el botón de la esquina superior izquierda, suma de gastos, que es típico de las tablas dinámicas. En este otro gráfico no dinámico vemos que son muy parecidos, solo que este es un gráfico convencional y este es un gráfico dinámico al que podemos aplicar rápidamente filtros. Y no solo filtros. Cuando seleccionamos el gráfico dinámico nos aparecen, además de las fichas contextuales diseño y formato,
la ficha contextual propia de los gráficos dinámicos y de las tablas dinámicas, la ficha Analizar, que la tenemos aquí. Igualmente, cuando seleccionamos un gráfico dinámico, nos aparecen a la derecha de la pantalla el campo de gráfico dinámico, totalmente similar a la ya conocida campos de tabla dinámica. Ahora lo vamos a ver y lo vamos a reconocer inmediatamente. ¿Veis? Tenemos aquí nuestro campo, en este caso de gráfico. Cuando veíamos en la clase anterior las tablas dinámicas, pues nos aparecía aquí campos de tabla dinámica. Pero es lo mismo. Tiene los distintos sectores y funciona exactamente igual. Y al igual que con las tablas dinámicas, usando los botones Insertar segmentación de datos e Insertar escala de tiempo de la ficha Analizar, lo tenemos aquí, podemos activar unos filtros en forma de pequeñas pantallas en celeste que nos permiten seleccionar rápida y cómodamente los datos. Lo tenemos aquí. Acordaros en las tablas dinámicas que teníamos la segmentación de datos y también teníamos la escala de tiempo. Y ahora, para finalizar esta lección acerca de gráficos, vamos a presentar una serie de gráficos, en algunos casos bastante novedosos, como pueden ser el de cascada, el de mapa o el de personas, y algunos bastante exóticos, como pueden ser el de embudo o el de rectángulos. Vamos a comenzar con el gráfico de áreas. Los tenemos aquí. Son una evolución de los gráficos de líneas. Podemos decir que se forman a partir de él, del gráfico de líneas. Las líneas llegan hasta el eje X, el eje horizontal, y forman un plano con él. Tienen la misma utilidad del gráfico de líneas, pero expresan más rotundidad. Como podéis ver en las figuras, pueden ser de una dimensión o de 3 dimensiones. Continuamos con el gráfico combinado. Como su nombre indica, combinan dos o más tipos de gráficos para que los datos sean más sencillos de comprender, especialmente cuando los datos varían en gran medida. Aquí podéis ver que se han combinado un gráfico de columnas con otro de líneas. Este puede ser muy útil cuando, como estábamos comentando, hay una variación importante de unidades, no es el caso, en el que incluso se puede expresar con dos ejes. Después está uno de los gráficos, digamos, un poco extraños, como pueden ser este que es de embudo. Sirve para comparar valores ordenados o muestran valores a través de varias fases de un proceso. Como veis, es bastante expresivo. El gráfico de cascada. Este es un gráfico muy interesante y que muestra un total acumulado de los datos al sumar o restar valores. Es muy útil para comprender cómo un valor inicial se ve afectado por una serie de valores positivos y negativos. Aquí en el ejemplo podéis ver cuál sería el total de efectivo que tenemos en nuestros bancos a partir de los ingresos y gastos. Por ejemplo, veis en el primer paso que aquí tenemos abajo la tabla de datos. En el primer paso hay un gasto de 4.600 y pico euros y veis a partir de la línea 0 se baja, veis, está en naranja. Aquí aparece una leyenda especial que nos dice que el naranja es disminución y el azul aumento. Bien, pues en este caso, en el primer paso baja 4.600 y pico euros. Después tenemos unos ingresos en el mismo banco, con lo cual se comienza a crecer a partir de
de la cota esta de los menos 4.628. ¿Veis? Sube 10.476 euros y ya comienza, digamos, el otro banco. Lo tenemos aquí, empieza el banco 02, que tiene unos ingresos, con lo cual pues se baja casi, veis, casi al cero. Se bajan 5.500. Está muy cerca de la línea cero. Pero tenemos en cuenta los ingresos de ese banco, que son 11.400, y sube hasta esa cota. A partir de ahí entra nuestro, digamos, tercer origen de ingresos, que es la caja. Y veis que ahí tenemos también una serie de gastos, 895, con lo cual en el quinto paso pues baja un poquitín y que después se recupera gracias a los 1.800 que tenemos de ingreso en esa caja. El total se expresa desde la línea 0 hasta la última cota, con lo cual veis que esta diferencia es de 12.748, que es el total que tenemos de nuestro efectivo en todas las cuentas de bancos. Como veis, es un gráfico muy novedoso, pero que puede ser muy interesante. Después tenemos los gráficos circulares y de anillo. Los hemos visto anteriormente, solo que aquí vamos a mostrar un gráfico especial, que es el gráfico de anillos, que en definitiva está basado en los gráficos circulares o de tarta. Lo tenéis aquí a la izquierda, veis, es como un gráfico de tarta al que se le ha practicado un agujero central. Bien, es otra forma de expresar lo mismo, pero queda bastante elegante. Después tenemos el gráfico de dispersión. Este gráfico tiene dos ejes, el horizontal y el vertical, y combina los valores en una serie de puntos únicos, que se muestran en intervalos irregulares o en agrupaciones. Los gráficos de dispersión se utilizan por lo general para mostrar y comparar valores numéricos. ¿Veis? Aquí vamos a ver en este gráfico en el que bueno, se recogen los valores de mi tensión arterial y, como podéis ver, la tensión alta, la tensión sistólica, bueno, pues aquí veis a través de una serie de medidas diarias, bueno, pues que aquí se ven agrupadas en puntos, queda con el fondo negro, queda espectacular, una serie de puntos azules que expresan la tensión sistólica. Que bueno, que yo lo he querido completar, este gráfico, con una línea que muestra, una línea blanca que muestra, digamos, el tope de lo que sería la tensión alta, y he puesto dos iconos, uno con rojo, con la cara triste, que expresaría los valores que están fuera de la tolerancia, y con un careto verde, que expresaría los valores que están dentro. ¿Veis? Afortunadamente, como demuestra el gráfico, mi tensión está bastante controlada, sobre todo la diastólica. Ahora vamos a ver los gráficos radiales. Estos gráficos muestran los cambios en valores relativos a un punto central y principalmente se utilizan para evaluar la fiabilidad y homogeneidad de una serie de datos. Aquí en concreto podéis ver también mis mediciones, en este caso la media semanal de mi glucosa, y aquí veis que bueno, que es bastante regular. Solamente hay un par de valores que estarían fuera de lo que sería la tensión, la glucosa máxima, que estaría entre 120 y 140. A partir de 140 ya sería preocupante. Bien, y veis, de un golpe de vista este gráfico pues muestra cómo una serie de valores que son regulares a lo largo del tiempo o no. Tenemos el gráfico de superficie. Bien, este es un gráfico que busca combinaciones óptimas entre dos conjuntos de datos. Y se muestra como si fuera un mapa
topográfico, los colores y las tramas indican áreas que están en el mismo rango de valores. Se pueden crear cuando las categorías y la serie de datos son valores numéricos, como es el caso de los gastos e ingresos del banco 01, 02 y caja. ¿Veis? Aquí hay una serie de franjas de colores que van, pues por ejemplo, este azul va de 0 a 2000, después está de 2000 a 4000. Bueno, bien, es una forma de expresar los datos. Después tenía un gráfico que a mí la verdad me gusta mucho, es un poco exótico, es bastante novedoso, que es el gráfico de rectángulo. Es un gráfico súper elegante y muy útil, ya que proporciona una vista jerárquica de los datos y una manera sencilla de comparar diferentes categorías. El gráfico de rectángulo muestra las categorías por color y proximidad y puede visualizar fácilmente muchos datos, que serían difíciles de ver en gráficos de otros tipos. ¿Veis? Queda bastante elegante y es muy elocuente. Después tenemos uno de los de las últimas novedades en cuanto a gráficos que nos trae Excel, que es el gráfico de mapa. Bueno, como decimos ahí, es una nueva utilidad en la que es posible mostrar series de valores en un mapa, ¿sí? En un mapa a través de círculos o pequeños gráficos circulares. Aquí vemos en el ejemplo lo que sería el gráfico de mapa. Y veis, si tenemos aquí una tabla de datos que ya conocemos de anteriores clases, en el ejemplo de la población por comunidad autónoma. ¿Veis? Y aquí en el mapa se expresa en cada comunidad autónoma un círculo rojo más o menos grande en función de la población. Bueno, pues es una forma muy bonita y muy interesante y muy gráfica de expresar valores que tienen que ver con la geografía. Y para conseguir un gráfico de mapas, bueno, pues tenemos que irnos a insertar, a la ficha insertar, y dentro de insertar en complementos tenemos que instalar un complemento que son los mapas de Bing, que es el buscador de Microsoft. Bien, lo instalamos y ya a partir de ahí, bueno, ya veis aquí una serie de botones que nos permiten configurar nuestro mapa. Y bien, ya por último el gráfico de personas, que también es una nueva utilidad de Excel y se expresa la serie a través de una serie en línea de pequeñas siluetas o iconos. Lo tenemos aquí, ¿veis? Y aquí vemos también los habitantes por comunidad autónoma, cómo tienen que ver con las personas, y veis que aquí una serie de muñequitos, de siluetas, en el que nos dicen, nos va diciendo, nos va expresando gráficamente la serie numérica que expresa los habitantes. Bien, y también lo podemos encontrar en la ficha insertar dentro del grupo complementos. Es otro complemento que nos tenemos que instalar que se llama gráfico de personas. ¿Para qué se utilizan los gráficos? ¿Cuáles son los principales tipos de gráficos? ¿Cómo se crea un gráfico? ¿Cómo se puede crear una hoja de gráfico? ¿Qué es un gráfico dinámico? Y ya, por último, os propongo un ejemplo. Y se trata de que partiendo de un fichero, del fichero que hemos situado en la carpeta compartida, que se llama ejercicio.xlsx, vamos a crear varios tipos de gráficos, de columnas, de barras, de líneas circulares y uno dinámico. Tener en cuenta de que cada gráfico debe de ser coherente con los datos de origen. Y ahí os dejo el enlace de la carpeta compartida. Y sin más, pues agradeceros vuestra atención y nada, desearos que tengáis unos felices días. Y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.